Buenos días a todos. Vamos a comenzar la sesión. Eh, Primero, preguntar, bueno, nadie nos escribió ni nada, ni nadie comentó nada en el WhatsApp acerca del Edpuzzle, entonces supongo que está todo bien, a menos que nos quieran comentar ahorita algo. ¿No? Sí, yo es que no pude venir la clase pasada, e intenté hacer eh, lo del Edpuzzle y me sale ask your teacher to add you to your Google Classroom connected Si es class. que los que no estaban en el Google Classroom no pueden hacerlo del Edpuzzle, está pegado. Pero Intenta sí, ahorita. ¿Cuál es tu pero es nombre? que, perdón, ¿Cuál es tu nombre? Copelia Menéndez. A ver, déjame ver. Sí, ya estás en el Edpuzzle, pero estás con tu cuenta de Gmail, entonces te voy a pedir que uses tu cuenta de políticas, que te Ah, ok. salgas de Google Classroom y vuelvas a entrar con tu cuenta de políticas, porque Ah, ok. luego cuando empiezo a dejar las tareas que son con formulario, sí se vuelven muy, porque todos empiezan a llenar con otra cuenta que no es la de políticas y ya no funciona la importación de las calificaciones, porque como se tiene que dejar abierto el filtro para todos, para todo tipo de correo, entonces entran con cualquier otro correo, llenan el formulario, ya no coincide el número de respuestas con el número de alumnos y con los correos de los alumnos y ya no se puede importar ninguna calificación. Entonces, por favor, les pido que entonces date de baja en el Classroom y cuando ya estés con el nuevo correo, avísanos porque entonces yo tengo que actualizar, o sea, yo entro y le digo, jálate a mis estudiantes del Classroom. Entonces nosotros solo le tenemos que dar un botoncito y ya te va a aparecer. Muchísimas gracias. No de qué. Bien, por ahí en otros cursos, algunos compañeros y compañeros nos estuvieron poniendo sus pronombres a la par de su nombre. Entonces, si alguno quiere hacerlo, pues con gusto así nos evitamos de malos momentos y de misgendering, no sé cómo se dirá eso en español, pero pues si alguien quiere ahí expresarnos que tiene un pronombre quizás que diferente, lo puede hacer. Y si también es completamente opcional, nosotros ya lo hicimos, los profes de la sesión, entonces si ustedes se sienten en la confianza o quieren hacerlo o cualquier elemento, pues ahí nos avisan, ¿no? Eso es algo que nos había quedado pendiente en la clase pasada, pero luego tuve otra clase donde varios tenían sus pronombres y pues sí, dije, fallé yo en esto con el grupo anterior, entonces hoy me estoy resarciendo. Bien, entonces, nadie más tuvo problemas con el Edpuzzle, con la plataforma, con nada. Bien, entonces hoy sí vamos a empezar nuestra sesión. Esta sesión me van a oír a mí hablar, pero después vamos a hacer un par de ejercicios donde ustedes van a trabajar en grupo, van a identificar tipos de preguntas en artículos y cosas y lo vamos a hacer durante la sesión. En la próxima, ahorita quizás se aburran un ratito de oírme hablar, pero les voy a contar la historia de muchas perspectivas en términos de cómo se hace investigación social. Entonces voy a tener una presentación, me pueden detener en cualquier momento, si empiezo a hablar también muy rápido, me pueden detener, si quieren que repita algo, también con gusto lo puedo hacer. Y vamos a comenzar entonces la sesión del día de hoy. Me comparto acá. Es tan grande. Hoy es tan grande, ¿verdad? Ahí está. Entonces, bien. Primero, tenemos que partir un poquito de la ciencia, ¿no? Si nosotros revisamos como lo que nosotros entendemos por ciencia, es una acumulación de conocimientos sistemáticos, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera comentar qué es lo que entiende por sistemático.
¿no? Sí, sí, tengo a tres. Brenda, Medina Castillo, Brenda. ¿Sí, Brenda? Ah, sí, buenas tardes. Me suena como algo que lleva un proceso y un orden para poder llegar a una conclusión, algo así. Muy bien. Bruno. Yo tengo entendido que sistematizar algo es cuando tenemos un conocimiento y lo organizamos preferentemente por escrito para poder utilizarlo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, la sistemática da idea de orden, ¿no? Y los conocimientos, ¿no? Es todo lo que nosotros podemos obtener a partir, ya sea de nuestras sensaciones, de nuestras percepciones, porque si ustedes leen un texto, pues eso primero ha sido primero tuvieron que aprender a leer, reconocer que ciertas palabras son ciertos elementos, entonces todo eso se va acumulando y genera este conocimiento sistemático. Es decir, que la ciencia se vuelve en un método, ¿no? Y es un método que nos vamos a acercar al mundo empírico, ¿no? Hay pocas ciencias que están desligadas completamente del mundo empírico, porque por más que seamos filósofos, ¿no? La filosofía se hace preguntas que también llevan a la reflexión del mundo en el que vivimos. Y en general, la ciencia lo que busca es comprender el mundo en el que vivimos como seres humanos, ¿no? Entonces, esas ganas de entender al mundo, ¿no? Es lo que lleva el conocimiento científico, ¿no? Entonces, los hechos, que son las cosas que nosotros podemos acceder del mundo empírico, normalmente necesitan de teorías. Los hechos o las observaciones empíricas que nosotros podemos observar nunca van a producir la ciencia, ¿no? O sea, si nosotros vemos el conjunto de datos, o sea, si nosotros abrimos una computadora y vemos el montón de bits y cosas, eso no es conocimiento, ¿no? Porque necesitan ese ordenamiento, ese elemento sistemático, porque si nosotros tenemos un montón de hechos, de observaciones que no están ordenados, entonces pues no nos van a llevar al conocimiento científico, ¿no? En ese sentido, ¿no? La teoría es un instrumento de la ciencia. Es decir, que nosotros cuando hacemos investigación y hacemos investigación cuantitativa o de cualquier tipo, en realidad la teoría, ¿no? Es la que es un instrumento que nos va a ir ordenando, ¿no? En ese sentido, ¿no? La teoría nos va a definir qué tipo de clases vamos a abstraer, ¿sí? Nos orienta en términos de una ciencia, ¿no? Seguramente, si nosotros nos queremos acercar a la realidad desde la sociología, eso nos va a llevar a la orientación sobre qué tipo de datos vamos a abstraer. La ciencia política nos va a dar otro tipo de datos, o quizás van a ser parecidos, pero van a variar en algunas sistematizaciones. O bien, imagínense, los físicos van a estudiar las cosas desde otra manera, ¿no? Entonces, la teoría nos va a presentar un esquema de conceptos por el medio del cual se sistematizan y clasifican entre sí los hechos, ¿no? Entonces, nosotros rara vez partimos de nada. Ya a lo mejor cuando ustedes vean análisis cualitativos, sí van a ver que, por cierto, hace poco se murió el fundador de la Grounded Theory, que es como, que eso sí dicen que llegan a recoger el dato sin nada en la cabeza, pero en general nosotros ya tenemos un bagaje teórico atrás. La teoría, entonces, nos va a resumir los hechos. Primero vamos a tener generalizaciones empíricas que nosotros, por ejemplo, a esto es lo que vamos a apostarle en análisis cuantitativo, es decir, que nosotros vamos a ir generalizando a partir de la información que nosotros tenemos y que hemos recogido del mundo empírico, y también vamos a tener sistemas de generalización. Hay otros tipos de generalización que se pueden ir haciendo, que no solamente tienen que ver con lo empírico, sino que con sistemas que se van construyendo a lo largo de muchos hallazgos, ¿no? Pero en general, la teoría lo que nos quiere hacer es predecir los hechos. Y eso no quiere decir necesariamente mirarlos hacia el futuro, ¿no? Sino decir, bueno, si pasó X, probablemente pase Y, o porque pasó X, pasó Y. Entonces,
muchas veces las teorías nos ordenan estos hechos, también diciéndonos bajo qué condiciones se pueden producir los hechos que estamos estudiando. Y la teoría justamente señala los vacíos que hay en un conocimiento, ¿no? A veces ustedes lo ven, hay propuestas teóricas que a veces todavía no han alcanzado un sustento empírico, ¿no? Entonces alguien dice, bueno, yo me imagino que el mundo se puede ordenar de esta manera. Y entonces les dicen, pero bueno, necesitamos datos para comprobarlos. Entonces, hay a veces teorías que justamente señalan ese vacío a partir también del conocimiento que ya se dio antes, ¿no? Entonces, eso es como, en general, los elementos que tenemos entre las teorías y la ciencia. ¿Podría volver un segundito? Sí. Perdón. Sí, no pasa nada. Nada más, un segundo. Gracias. Listo, gracias. Entonces, los hechos van a ser productores de teoría. Pero también, o sea, es decir, hay una relación entre los hechos y la teoría. Si bien las teorías nos ordenan esos hechos, también los hechos van a tener impacto en las teorías, ¿no? Los hechos ayudan a iniciar teorías. Imagínense, después de lo que hemos vivido estos 2 años, nuevas dimensiones, nuevas cosas, o sea, es algo, un hecho que sucedió, abrió la pauta para muchas nuevas dimensiones de estudio y a iniciar teorías, porque estamos viviendo algo inédito, ¿no? Entonces siempre está en constante movimiento. Muchas veces los hechos también llevan a la reformulación de teorías existentes. Nosotros nos vamos a dar cuenta que en términos de análisis cuantitativo y vamos a tener, nosotros vamos a decir, yo voy a tener cierta información para falsear una hipótesis, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que a veces nos enfrentamos con un hecho que puede desafiar la teoría existente, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces empiezan el rechazo de teorías que no coinciden con los hechos. Supongo que todos ustedes conocen que pues la Tierra es redonda, ¿no? Pero imagínense cuando teníamos el mundo en que se pensaba que la Tierra era plana. Entonces hubo cierto ordenamiento de los hechos, cierta observación empírico que llevó a la causa de rechazo de una teoría que no coincidía con los hechos que se habían mostrado, ¿no? Entonces, si bien las teorías van a ordenar los hechos y los hechos producen teoría, las teorías entonces no van a ser estáticas, ¿no? Son parte del mismo funcionamiento de los seres humanos, de la misma evolución y van a ir cambiando, ¿no? Y están situadas históricamente, ¿no? Los hechos también pueden cambiar el foco de la orientación en la teoría. Imagínense, por ejemplo, ¿no? Una teoría que hablaba que hablaba del trabajo en general y hoy tenemos que con muchos hechos y con muchas peleas por ahí, el foco de la orientación, por ejemplo, de los estudios del trabajo ya no solo incluyen a los trabajadores que reciben un pago y que están en el mercado de trabajo, sino también a las mujeres que hacen trabajo no remunerado en sus casas, ¿no? Entonces, también pues se puede expandir y cambiar el foco, ¿no? Del mismo modo, aclaran y redefinen la teoría. Ahí está, veo que hay cosas en el chat. Bien. Entonces, no sé si queda duda acerca de la relación entre hechos y teoría. No. Bien, entonces, ¿qué es la metodología? ¿No? ¿Y qué es un método? ¿No? Dijimos que la ciencia era un método de acercarnos y comprender la realidad, ¿no? La metodología no es método y el método no es metodología, ¿no? La metodología la podemos entender como una búsqueda científica completa que tiene que ajustarse al carácter obstinado del mundo social estudiado, nos dice Blumer, y a mí me gusta esto de que es como algo que nosotros queremos aprender, ¿no? Y es toda una búsqueda. Entonces, en ese sentido, cuando piensen que ustedes se les perdió algo en su cuarto, ¿no? ¿Son completamente sistemáticos para buscar algo que se les ha perdido? Pues no, o sea, ustedes dicen, bueno, podrá estar acá, podrá estar allá, podrá estar aquí, ¿no? Entonces, no es un conjunto súper ordenado de procedimientos lógicos, sino
son un montón de métodos que pueden aplicarse de forma desordenada a cualquier problema empírico. Es decir, que la metodología es una gama de estrategias y procedimientos. ¿Y qué es lo que queremos con la metodología? Desarrollar esa imagen de ese mundo empírico que tenemos, hacernos preguntas sobre ese mundo y convertirlas en problemas de investigación. Ustedes cuando están haciendo su tesis, lo primero que le van a decir es plantee su problema de investigación, ¿no? Y eso parte de que se hicieron una pregunta sobre el mundo que les rodea, ¿no? Entonces, la metodología nos va a llevar a encontrar el mejor medio de hacerlo y ahí ustedes van a tener que decidir sobre los métodos y los datos en su desarrollo y el uso de los conceptos que les dan las teorías. Y finalmente, interpretar los hallazgos. Es decir, que los métodos solo son un pedacito del esfuerzo metodológico, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver después de este par de días, porque nos queda hablar de la operacionalización en la otra sesión, van a ser ya métodos, ¿no? Vamos a empezar a ver métodos. Primero vamos a desarrollar en qué momento nosotros nos haríamos ciertas preguntas, pero después la clase va a consistir en ver los métodos. Entonces, queda otra parte de la metodología que ustedes, de cómo se hacen esas preguntas, de cómo se plantean esos problemas, que quizás no vamos a ver acá con tanto detenimiento, pero ustedes sí llevaron metodología de la investigación, ¿verdad? ¿Hoy la llevan? Sí. No. Pues hubo en los primeros semestres como materias, ¿no? Que te enseñaban como los principios de la investigación, justamente metodológica. ¿Y no en seminarios después no llevan metodología? No. El otro es consulta de fuentes. No, consulta de fuentes no. Consulta de O sea, fuentes. en primer semestre creo que es consulta de fuentes y algo numérico. Comprensión numérica del mundo. Y en segundo semestre creo que era introducción a la investigación en las ciencias sociales, pero yo en lo personal siento como que pasé en blanco esas materias. Bueno, la primera no tanto, porque el maestro era muy bueno, pero la segunda fue como inexistente. Y de ahí ya directo a estadística, ¿no? Bueno. Y bueno, estadística, pues sí, porque es como común. En algunos bachilleratos llevamos metodología, sí. Bueno, vamos a tomar algunas partecitas de metodología acá. Espero que también en análisis cualitativo, pues ya, ahorita vamos a ver un poquito de cuál sería la diferencia, qué tipo de preguntas irían con el análisis cuantitativo, con el cualitativo, con el mixto. Entonces vamos a ir viendo un poquito de todo. Es un resumen que he sacado de muchos libros en inglés, por eso no se los pongo, porque son los libros que a mí más me gustan de metodología. Y hay otro libro de metodología que es muy bueno, pero es un poco entreverado, que voy a ver si lo puedo conseguir. Ese sí está en español, que es muy bueno, que es especial para ciencia política. Lo voy a buscar y se los dejo para que ustedes lo tengan como yo lo tengo, nomás que lo tengo que digitalizar. Entonces, más o menos, ¿no? Nosotros hay como, podríamos ver etapas, siempre pensando que no es tan ordenado. Seguramente ustedes han visto el manual de Hernández Sampieri, bueno, que no es Hernández Sampieri, que es el clásico manual de metodología, que pues no es que sea malo, ¿no? Pero nos hace pensar que el mundo es sumamente ordenado, ¿no? Entonces aquí nos dice, bueno, aquí hay una primera parte donde nosotros entendemos el problema, identificamos las preguntas, refinamos esas preguntas, luego hacemos un diseño para cómo vamos a recoger la información, vemos qué tan adecuado es, si tenemos recursos, si tenemos dinero, si tenemos tiempo, qué tan eficiente es y luego se ejecuta. Pero muchas veces, incluso, a veces nos podemos saltar, ¿no? Sucede que a veces cuando estamos en campo, estamos recogiendo la información, pues, ¿qué tal que se nos ocurre una pregunta, ¿no? A veces lo podemos
cambiar o podemos refinar esas preguntas, porque al momento en que nosotros ya tenemos más contacto con nuestro objeto, que puede ser porque yo le hice la entrevista a alguien o porque yo le hice una entrevista a la base de datos, entonces me di cuenta que la pregunta que yo estaba haciendo quizás se tenía que formular de otra manera, ¿no? Entonces, en realidad nosotros podemos ir haciendo esas pequeñas cambios a lo largo de nuestra investigación. Siempre vamos a planear y los planes no nos van a salir, ¿no? Entonces, pero siempre eso está bueno si es para mejorar la investigación, ¿no? Porque en realidad nosotros planeamos, o sea, cuando nosotros está bien planear y tener el orden y tener todo, pero no podemos tratar de forzar que la realidad se apegue a nuestras hipótesis que nos hicimos antes, a nuestras preguntas que nos hicimos antes, ¿no? Nosotros no podemos cambiar la realidad, ¿no? Tenemos que dar cuenta de la realidad. Entonces, cuando ya nosotros tenemos nuestra investigación, vamos a tener diferentes tipos de diseño. Básicamente, nosotros vamos a tener 3 grandes tipos. Vamos a tener la investigación cualitativa, ¿no? ¿Cuándo vamos a utilizar una investigación cualitativa? Pues miren, cuando nosotros queremos explorar y comprender el significado, ¿no? Cuando nosotros queremos comprender significados que alguien o un grupo atribuye a un problema social humano, cómo viven, cómo lo perciben, cómo lo sienten, todas esas cosas es muy probable que sean más fáciles de obtener a partir de una investigación cualitativa. Digo, no es imposible que algunas cosas puedan transferirse a algunos indicadores, pero por lo general, si nosotros queremos comprender significados, en general estamos hablando de una investigación cualitativa. Es más, si ustedes ven en el abstract de cualquier investigación y ven significado, o sea, estoy así segurísima que no necesitan leer más para saber que es cualitativo, ¿no? Entonces, este tipo de investigación lo que va a hacer es utilizar preguntas y procedimientos emergentes, datos que se recopilan en el entorno del participante, análisis de datos de forma inductiva, ¿no? Desde los detalles a temas generales, y el investigador o investigadora va a interpretar el significado de esos datos. No significa que no se crean datos en lo cualitativo, sino que simplemente es otro tipo de datos, ¿no? ¿Cómo va a ser una investigación cualitativa, ¿no? El informe final va a tener una estructura bastante flexible. Si ustedes ven un artículo cualitativo, seguramente va a tener una estructura mucho más flexible. Cuando ustedes leen artículos cuantitativos como el que les dejé ahorita, ustedes van a ver que muchas veces lo cuantitativo sí tiene una estructura bastante específica. Y a veces cuando uno se quiere salir de ahí, lo mandan de regreso, ¿no? Yo a veces cuando yo ando ahí de contreras y mando un artículo y lo pongo así, me dice, no, tiene que ordenarlo por revisión de la literatura, datos y métodos, resultados y reflexión final, así. Entonces, bueno, uno dice, ok. Entonces, son inductivos, se van a concentrar muchísimo en los individuos y en la importancia de representar la complejidad de una situación. Digamos que eso es cuando ustedes vayan a utilizar la investigación cualitativa, que es una materia que llevan el otro semestre. La cuantitativa, ¿no? No es algo que emerge del dato, sino que nosotros ya vamos a tener teorías. En general, nosotros tenemos las teorías que nos han dado conceptos que se transforman en indicadores y que esos indicadores se transforman en variables de análisis. Entonces, muchas veces la investigación cuantitativa trata de ver relaciones entre variables. Estas variables pueden medir, ¿no? Normalmente se diseñan instrumentos para medir estas variables, de modo que hay datos numéricos que pueden ser analizados usando la estadística, ¿no? Entonces, lo que hacemos es como traducir la realidad a números, ¿no? Pero eso lleva un proceso, ¿no? Tiene un proceso que, por ejemplo, yo digo, ok, voy a estudiar la desigualdad, ¿no?
Entonces, ¿qué entiendo por la desigualdad? Voy y leo muchos tratados de desigualdad, de teorías y todo, y entonces encuentro diferentes concepciones de desigualdad, y estos conceptos entonces tienen algunos indicadores que yo después convierto en variables en mi base de datos, ¿no? Y entonces ya puedo ver, entonces yo digo, no, miren, lo que me voy a concentrar entonces es en una investigación de la desigualdad en términos de ingresos, y voy a encontrar el coeficiente de Gini. Entonces ya tengo yo mi indicador, ya tengo mi coeficiente de Gini, y luego digo, el coeficiente de Gini de un país cambia a partir de su política fiscal. Entonces empiezo a analizar la relación entre la desigualdad y la política fiscal, porque ya operacionalicé mi concepto de desigualdad a partir de un indicador que lo convertí en variable, y la política fiscal, entonces yo también tendría que hacer lo mismo. ¿Qué voy a entender por política fiscal? ¿Cómo la voy a medir? Ah, mire, la puede medir como el porcentaje del gasto en términos del PIB. Ah, entonces ya empiezo a ver esa relación entre dos variables, ¿no? Entonces, si ustedes revisan cualquier diseño de investigación, van a encontrar que los informes van a tener una estructura muy estable. Básicamente es eso: una introducción, la literatura o la revisión de la literatura o marco teórico, los métodos y datos, resultados y discusión. Ustedes van a ver, ahorita ya vamos a ver un par de papers en vivo, ¿no? Y se van a dar cuenta de eso, ¿no? Que está allí, ¿no? Como todos los investigadores e investigadoras, quienes se dedican a esta forma de investigación van a tener suposiciones acerca de probar teorías, pero lo van a hacer desde lo deductivo, ¿no? Es decir, vamos a tratar de deducir, pero además hay una gran certeza que lo que queremos es protegernos del sesgo, ¿no? Desde lo cuantitativo vamos a tratar de eliminar sesgos, controlar, vamos a tener variables de control. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que más buscamos desde el análisis estadístico es generalizar, y además que se puedan replicar estos hallazgos. Entonces, lo que se hace es, bueno, por ejemplo, si yo quiero generalizar sobre lo que sucede con la desigualdad de ingresos y la política fiscal en los estados de México, ¿no? Entonces yo voy y hago para los 32 estados, 32 entidades federativas, calculo cada una de las variables, ¿no? Pero ¿qué tal que yo sé que, por ejemplo, un estado, pues ellos no me entregaron los datos correctamente porque están solo los de otro año, cambiaron de gobierno y este año no me los quieren dar, ¿no? Entonces yo ahí tendría un sesgo, ya con ese dato que tengo faltante, o bien que puedo asumir que no está correctamente registrado. Entonces nosotros lo que vamos a querer es poder controlar lo más que podamos esos sesgos, ¿no? Porque yo quiero generalizar esa situación para todo México, ¿no? Diferente fuera que yo desde la investigación cualitativa quisiera ver cuál es el significado de la corrupción en la desigualdad, y entonces voy y hago entrevistas a profundidad para ver cómo se vive y qué significado se le da sería completamente diferente. Las preguntas que yo estoy respondiendo son completamente diferentes. Entonces, ¿qué vamos a querer hacer desde lo cuantitativo? Vamos a querer ser capaces de generalizar. Y dado que nosotros tenemos un proceso bastante sistemático, que se repliquen los hallazgos, de tal manera que cualquiera que yo, si tiene mi misma información, llegue a las mismas conclusiones, ¿no? Entonces, replicar los hallazgos es algo que se ha dejado de hacer un poco, pero es sumamente importante. Por ahí anda el amigo Gary King, que es el papá de los politólogos cuantitativos, que, bueno, y que ya está más señor y que ya tiene más tiempo libre, se ha puesto a replicar papers, y de repente así como de, a mí no me da lo que a usted le da, ¿no? Y entonces el paper es el artículo, perdón, que digo paper, artículo académico. Entonces, y el señor Gary King dice, a mí no me da como usted. Imagínense la vergüenza que Gary King agarre el artículo de uno y que él llegue a otros resultados y le saque todos los errores. Bueno, entonces,
en realidad, pues sí se requiere muchísimo de eso. Hoy estamos en otro momento de la vida donde la información está más libre. Hoy se asume que la gente puede compartir todo su proceso, incluso se comparten los códigos de programación. O sea, hay una campaña hacia esa transparencia justamente por eso, ¿no? Aún así han habido cosas como complejas. ¿Se acuerdan que en Inglaterra algo pasó con el Excel, que no habían jalado bien la fórmula y tenían otros datos para ahorita esto del COVID? Sí, pasan cosas, ¿no? Entonces, en general nosotros en lo cuantitativo buscamos esto, ¿no? De como lo que queremos hacer es generalizar, que esto sea válido para todos, entonces vamos a creer que se pueda replicar, ¿no? Y que no tenga sesgos algunos. Luego está la mezcla, ¿no? Los métodos mixtos, ¿no? Es un enfoque que va a tener tanto investigación y va a recoger datos que son cuantitativos como cualitativos. La integración es una cosa bastante compleja, ¿no? Y incluso desde algunas posiciones epistemológicas sobre cómo nos acercamos a la realidad, hay algunas personas que dicen que no se puede hacer, ¿no? Que es imposible hacerlo, ¿no? Pero desde otros marcos teóricos y supuestos sí se puede hacer, ¿no? Entonces ya vamos a ver qué marcos son los que permiten hacer esto. El supuesto central de esta forma de investigación es que la combinación de ambos enfoques va a proporcionar una comprensión más completa de un problema de investigación que cualquiera de los dos enfoques, ¿no? Entonces, a veces se trata de preguntas que llevan una secuencia, una pregunta cuantitativa y una pregunta cualitativa que llevan alguna secuencia en sí, o bien que la pregunta necesita respuestas tanto cualitativas como cuantitativas, ¿no? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Entonces tenemos 3 diseños de investigación. Los diseños es como yo me estoy imaginando que me voy a acercar a esa realidad empírica. Pero una vez que yo elijo un diseño, básicamente ya cada uno de estos enfoques va a tener como ciertas reglas. Entonces, bueno, yo me imagino que, que todos ustedes pues han visto, ¿no? Esta pelea, ya sea porque lo han visto, sí, entre nuestros mismos colegas, acerca de cómo han sido algunos métodos más populares en ciertos momentos y otros en ciertos momentos se vuelven más populares, ¿no? No es nuestro caso en particular, pero es en América Latina. Por ahí le voy a dejar otra lectura, pero completamente opcional, sobre la historia de los métodos cuantitativos en América Latina, que hace Fernando Cortés, y que va señalando justamente cómo se dio este proceso histórico en América Latina, que tuvo una connotación particular justamente por todo lo que implicaba. Por ejemplo, ustedes se imaginan en Chile, los Chicago Boys, hay una connotación histórica de lo que implicaban los métodos cuantitativos. Probablemente, ¿no? Imagínense que venía los Chicago Boys en Chile y con un montón de métodos estadísticos proponían políticas que pues realmente no terminaron beneficiando a mucha gente. Entonces, claro, en lugar de pensar que lo malo venía de los Chicago Boys, se fueron contra el método, ¿no? O sea, entonces ha habido como ciertas reticencias y ciertas peleas entre los métodos, ¿no? Como en los años 30, digamos, en la parte más sajona, la investigación y los métodos estadísticos han asumido una posición dominante, ¿no? Y luego hubo como en los años 70, 80, un como surgimiento de los métodos cualitativos con más importancia, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, más o menos han estado siempre ahí juntos, ¿no? Pero hay casos que quizás la gente no desarrolla
o sea, a veces, por ejemplo, desde las ciencias sociales, no se ven algunos aportes, por ejemplo, que hizo Raguin, o Voltorpe, o Bourdieu. El mismo Bourdieu desarrolló una técnica que se llamaba análisis de correspondencias, donde a partir de técnicas estadísticas establecía planos de acción. Entonces, no es algo que ha estado lejos de las ciencias sociales, como a veces pudiéramos parecer. Yo sé que algunos, cuando decidieron esta carrera, quizás lo hicieron justamente porque es que no quiero algo que tuviera estadística, pero en el centro de las ciencias sociales sí han estado los métodos estadísticos ahí bastante presentes, ¿no? Los métodos mixtos ya nacieron un poquito después, ¿no? A partir de los 80s, aquí mis favoritos van a ser siempre Creswell, Tashakori y Tetley. Digamos que empezaron a surgir a partir de los 80s. En la investigación cualitativa, incluso, se empezaron a hacer mezclas, ¿no? Empezaron de repente en la investigación cualitativa, pues se sabía que no se podía hacer inferencia estadística de los datos, pero se empezaron a hacer algunas tablitas, ¿no? Entonces como que empezaba a haber un poquito más de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, Raguin tuvo un papel muy importante porque desarrolló un texto sobre métodos comparativos cualitativos y luego también incluyó elementos de la lógica y de la probabilidad en algunos de estos métodos. Pero bueno, entonces lo que tenemos es que siempre nos hemos querido preguntar sobre el mundo, ¿no? Y siempre ha habido pluralidad de prácticas de investigación social como pluralidad de investigadores ha habido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahorita permea o que más o menos permea desde los 2000? Que en general hay como una cosa entre optimista y que está bien, ¿no? Que existan diferentes tipos de prácticas de investigación, ¿no? Que no están peleadas unas con las otras, ¿no? Que en realidad lo que necesitamos es un mejor entendimiento de esa realidad, ¿no? Entonces, lo que a veces se propone es que los métodos se vean como herramientas o ópticas que se puedan aplicar a diferentes tipos de preguntas de investigación, ¿sí? Y que al final eso nos permite a nosotros elegir el tipo de modelos que queremos hacer, si vamos a recoger datos, cómo los vamos a codificar, si vamos a desarrollar mejor un estudio de casos, si me dicen, no, mire, la verdad es que muy bonita esta su relación entre el Gini y el gasto fiscal, pero además de eso deberíamos de introducir un estudio de caso en un estado específico donde usted... Entonces, la diferencia es que vamos cambiando de pregunta, ¿no? Entonces, hay incluso enfoques integrados que pueden ver eso como parte esencial. A lo mejor yo necesito primero establecer el contexto general de esa relación para luego ver, miren, en estos estados de acá, la relación es positiva. A mayor gasto fiscal, mayor desigualdad. Entonces voy a elegir uno de aquí para hacer un estudio de caso. Entonces, yo necesité de la investigación cuantitativa primero para elegir mis casos. Entonces, a veces se pueden hacer esos métodos combinados. Ahora, esos métodos combinados van a ser un poco más caros y más difíciles porque pues, necesitan a alguien que haga bien el quali, bien el quanti, ¿no? Y la idea también es que también existe esta idea que se pasa de la guerra de los paradigmas a la idea de continuum, ¿no? Entonces, lo que nos dicen es que cuando nosotros nos acercamos a la realidad, los datos que nosotros producimos, que codificamos de esa realidad son un continuum, ¿no? Y que entonces, o sea, yo puedo tener una gran cantidad de datos que va a pasar desde lo estrictamente cualitativo hasta lo estrictamente cuantitativo y todo eso es un continuum y que en general lo que nosotros estamos haciendo es acercarnos a esa realidad y obtener información, ¿no? Que al final cualitativo y cuantitativo, que no son más que dos métodos distintos, pero que siguen siendo constructos sociales que agrupan conjuntos particulares de prácticas. Y en ese sentido, no significa que si ustedes hacen investigación cuantitativa, no
se van a volver positivistas, ¿no? Entonces, no significa que ustedes hacen una tabla cruzada, uff, ya me volví positivista, ¿no? Sería muy tremendo, ¿no? Entonces, si ustedes piensan, no hay una práctica de investigación cuantitativa uniforme, como tampoco hay una investigación cualitativa uniforme. Hay una cantidad de prácticas y hay una cantidad de mundos, y ahorita, sobre todo, vamos a ver como cosas que están en frontera, ¿no? Por ejemplo, el análisis de texto, que lleva mucha estimación estadística, pero que al final no parte de un modelo, no se puede generalizar, pero echamos de la mano de muchas cosas cuantitativas, entonces se vuelve un poco difícil de establecer qué tipo de datos estamos construyendo en algunas fuentes de información, sobre todo las que quizás son un poco más novedosas. Entonces, digamos, se pasa de la guerra de los paradigmas, es decir, tú eres malo, yo tengo la razón, a pensar en esto, en que todos estamos en un continuum, que nos acercamos a la realidad y que estamos teniendo prácticas diferentes para acercarnos a esa realidad. Entonces, en general, ¿no? Ya no se piensa en este mundo binario, ¿no? De los qualis y los quantis, y nos vamos no. Ya, digamos que más contemporáneamente, ya algunos piensan que ya no deberíamos dividir el campo de la metodología como campos opuestos, que todos deberíamos de hablar entre nosotros, y que los investigadores e investigadoras estén dispuestos a aprender más sobre las posibilidades de aplicar tanto los métodos estadísticos para su análisis de datos y también como la investigación cualitativa. Así como, porque digamos que el estar abierto tiene que venir de los dos lados, de los qualis con los quantis y de los quantis con los qualis, ¿no? Entonces, como que no vale la pena tener esta idea de yo tengo la razón, solo yo tengo el método válido, pero eso significa ser bastante respetuosos con las reglas de esas prácticas que estamos haciendo. Vamos a ver que, por ejemplo, la validez, los muestreos, todos estos son conceptos que vamos a tener tanto en lo quali como en lo quanti, pero van a tener formas diferentes, ¿no? La validez en estadística se va a ver de una manera, la validez en la parte cualitativa se ve de otra manera, la generalización en estadística se ve de una manera, y dentro de lo cualitativo también se pueden hacer generalizaciones con ciertas reglas, ¿no? Entonces, lo que es importante es tener respeto por los métodos, porque estos métodos son ordenaciones, ¿no? Que nos van dando cuenta de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, esto de la guerra de los paradigmas ya lo vi. Entonces, la batalla más grande, digamos, fue entre los positivistas y los interpretativos, y a nivel ontológico esto significa básicamente esta diferencia que existe entre la ciencia, entre la creencia de que hay un ámbito social a la espera de ser descubierto y que existe externamente a los actores, y por otro, un dominio que está en un proceso continuo de creación y recreación por sus participantes, es decir, los positivistas frente a los constructivistas. ¿Y eso qué significa? Piensen que esta pregunta, ¿no? Un árbol se cae, ¿no? En un bosque, ¿no? Y no hay nadie. ¿El árbol hace ruido o no hace ruido? A ver, le hago la pregunta. ¿Sí o no? No hay una opción de depende. No, porque estamos en la guerra de los paradigmas. Y hay algunos que están ahí pensándolo todavía.
2 personas están todavía pensando ahí. Bueno, esta persona quizás. Voy a finalizar la votación y voy a compartir los resultados. Pero se me movió esto. Entonces, vean que el 69% cree que el arbolito existe externamente y que entonces pues espera ser descubierto por el investigador. Entonces, a nivel ontológico, estarían más cercanos del positivismo que del constructivismo. El 31% que dijo que no, entonces ellos piensan que la realidad es un proceso continuo de creación y de recreación por sus participantes, entonces que el árbol no se cayó y por tanto no hizo ruido, sino es que alguien lo crea y recrea desde su percepción, ¿no? Entonces son posiciones que a nivel ontológico, a nivel del ser, ¿no? Digamos, son filosóficamente muy distintas, ¿no? Y probablemente, como ahí me decían, no hay una versión intermedia, ¿no? Bueno, cuando estábamos en la guerra de los paradigmas, no, ¿no? Entonces, hoy estas cosas se han suavizado, ¿no? Pero antes era así, ¿no? O eras un positivista o eras un constructivista. No había término medio. ¿Sí, Bruno? Sí, gracias. Es que justo ahorita que dijiste que los que votamos por sí estábamos más cerca del positivismo, no es más cerca del materialismo en sí, porque digo, un marxista también hubiera dicho que sí, ¿no? Hay un Feuerbachiano hubiera dicho que sí, ¿no? Que no, tal vez no necesariamente un positivista. Pero digamos que si nuestro planteamiento es que la realidad existe y solo está esperando a ser descubierta, es decir, que el árbol hubiera hecho ruido. Y seguramente, como ustedes saben, en la filosofía hay muchas cosas que hay intersecciones, ¿no? Yo pues lo hice un poco para moverles ahí la cosquillita, pero no, no para que hoy digan, ay, son positivistas, no, sino que esa manera de pensar, de pensar que la realidad existe y que independientemente si alguien la ha observado o no, y que debe ser descubierta, ese es como lo básico del positivismo, ¿no? ¿Sí? Pero no significa que esté en contra del materialismo o que no también se pueda hacer desde el materialismo. ¿Sí, Andrea? Sí, pues creo que una analogía bastante chida que pueden hacer es como pensarlo cuando se llegan a pelear con un amigo o una amiga y van y ese amigo y se lo cuenta a sus amigos y ustedes van y se lo cuentan a sus otros amigos, pues obviamente ambos les van a dar la razón a los dos, ¿no? Y es porque cada quien lo ve de distinta manera, ¿no? No es porque el otro tenga la verdad absoluta o haya una posición como correcta o mala, ¿no? Solo es más bien que son maneras distintas de verlo y es básicamente lo mismo. Más o menos ahí. Son diferentes prácticas. Entonces, realmente el mundo, porque también hay una situación en que como la idea es, desde yo el positivismo, lo que estoy diciendo es como, yo estoy esperando descubrir la realidad, ¿no? Entonces la realidad existe fuera de mí y yo no soy más que un observador. Y como un observador debo ser completamente objetivo, ¿no? Entonces yo, si observo esa realidad y oigo el árbol caerse, yo debo de, a lo mejor, para dar cuenta bien, necesito medir bien a qué distancia estoy del árbol, controlar todo para saber si todos los sonidos que oí realmente fueron del árbol, no fueron del viento que cayó, sino voy a controlar otras cosas, ¿no? En cambio, el constructivista va a decir, ok, quiero estudiar el sonido. Entonces, a lo mejor el constructivista va a decir, es que quiero ver cuál es la acción del árbol en términos de las comunidades que están cerca, cómo lo oyeron, todos lo oyeron a la misma hora, qué significó el ruido del árbol para que ustedes... Entonces, ahí es donde se vuelve un problema, ¿no? Pero digamos, mi ejemplo era como para ponerlos un poquito
en ver y reconocer que tenemos algunos elementos positivistas, porque el mundo durante mucho tiempo fue positivista, ¿no? Y la manera de pensar y de ser está ahí, ¿no? Entonces, era solo un ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa, no? Con estos paradigmas que están como peleados, ¿no? Hay como algunos que van a ver la diferencia, que van a decir, no, miren, lo que pasa es que usted es exagerado, ¿no? Entonces, porque justamente el contraste se va a elaborar predominantemente en esos términos filosóficos. Estar ahí haciendo estos ejercicios de si el árbol se cayó o no se cayó, que son completamente en el mundo de las ideas, pues mira, a mí eso no me interesa tanto. Va a haber un grupo de personas que va a tener una postura bastante pragmática y va a decir, bueno, en realidad, pues eso es una discusión filosófica, ¿no? Otros van a decir que simplemente van a elegir, o sea, más bien por asunto de conveniencia, ¿no? Que más bien es un elemento que más que se casan mucho con la técnica, en cómo se registra el dato, ¿no? Entonces, hay una que dicen que las discusiones han estado muy, muy, muy pegadas ahí. Y otras es que hay como ideas de que una investigación causó la otra y que en realidad son bastante interdependientes, ¿no? Bien, entonces, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, en esos diseños que nosotros hemos visto, pues hay elementos filosóficos, podemos preguntarnos, hacernos un montón hemos hablado de las preguntas, entonces, ¿cómo todo esto está relacionado entre sí? Los diseños de investigación, que son 3, y esto está en inglés porque me lo robé justo de Creswell, que aquí ahorita no se ve. Entonces acá, espérenme, no, no, quiero mi plumita. Entonces, los diseños, que ya vimos que son los cuantitativos, los cualitativos y los mixtos, ¿no? Esos son los diseños, ¿no? Pero estos diseños no están en el aire, ¿sí? Estos diseños van a determinar y al mismo tiempo, si yo escojo un diseño, tiene que ir, o sea, si ustedes ven estas flechitas van de un lado para otro. Entonces, de acuerdo al diseño, van a hacer las preguntas, el tipo de información, cómo la recojo, el análisis, la interpretación y la validación, ¿no? Y esto, además, va a tener, como yo me hago preguntas, va a tener una correspondencia con mi punto de vista filosófica del mundo, ¿no? Cómo yo veo el mundo, ¿no? Y Creswell señala que hay 4 grandes visiones filosóficas del mundo en términos de la investigación, ¿no? Están los positivistas, porque el positivismo ya fue, el constructivismo, la transformativa y la pragmática, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nos vamos a hacer ciertas preguntas y de acuerdo a eso, pues vamos a coincidir un buen diseño, ¿no? Entonces, todas esas 3 cosas, entonces nos da un enfoque de investigación, ¿sí? El diseño, el mundo filosófico y los métodos se vuelven el enfoque de investigación, que puede ser cualitativo, cuantitativo y mixto. Entonces, lo que vamos a tener es que justamente como yo me hago las preguntas, tiene que ver con mi visión filosófica del mundo y esas preguntas me van a llevar a los diseños, pero los diseños entonces me van a dar a mí las formas en cómo debo de recolectar la información, cómo la debo analizar, cómo la debo interpretar y cómo la debo de validar, ¿no? Entonces, todo va junto con pegado, ¿no? Entonces, claro, seguramente entre estos hay una divergencia bastante grande y entonces incluso pues las preguntas que se van a hacer pues raramente van a tener eso. Entonces nos pregunta David, esto fue hace varios minutos, perdón, no había visto el chat, si tampoco hay una respuesta correcta, no. Estos ejercicios de se cayó primero, no sé qué, él fue primero el huevo o la gallina, todavía no hay respuestas correctas. No lo sabemos. Bien,
Nos vamos a tomar un breve receso de 10 minutitos porque ya me oyeron demasiado y yo necesito ir por un dulcito para la garganta. Y entonces voy a parar la grabación y le voy a poner la musiquita y volvemos a las 4:16 porque ya vamos a ir viendo entonces un poquito más de conexión de estos enfoques y de qué es realmente una visión postpositivista del mundo. ¿Sí? Listo. Vemos al ratito. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver cuáles son estas visiones del mundo, ¿no? No nos vamos a concentrar en el positivismo porque ya pasó, ¿no? Sino que nos vamos a concentrar en el pospositivismo y en todas las demás que ya habíamos visto en las otras 4. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a pensar y cómo se construye el conocimiento desde el pospositivismo? Déjenme volver acá. Hay como 5 grandes supuestos fundamentales, ¿no? Uno es que se piensa que el conocimiento es conjetural. O si lo leen en inglés, quizás es como más famoso decir que es anti-foundational, ¿no? Entonces, ¿qué es la gran diferencia y por qué es post, ¿no? Porque los positivistas le dijeron a los post-positivistas le dijeron a los positivistas, ¿sabes qué? Oye, la absoluta verdad nunca se puede encontrar, ¿no? O sea, no se puede encontrar. Entonces, ¿de qué parten ellos? De que la evidencia está que nosotros tenemos en la investigación siempre es imperfecta y falible, ¿no? Es por eso que ustedes van a encontrar que incluso el lenguaje en el que nosotros hablamos es un poco entreverado, ¿no? Cuando veamos inferencia estadística y veamos pruebas de hipótesis, en lugar de decir se acepta la hipótesis, nosotros vamos a decir no se rechaza la hipótesis, ¿no? Y eso proviene de ahí, porque sabemos que siempre, cuando sabemos que hay un error y que esto puede estar sujeto a una imperfección y algo falible, pues entonces vamos a decir que no se rechaza la hipótesis, ¿no? Entonces, siempre nosotros, y por lo menos así vamos a ver en este curso, nuestras evidencias es que no tenemos la verdad, ¿no? No nos vamos a poder acercar perfectamente a la verdad, eso no se va a poder, ¿no? Que también, ¿cuál es el modo de pensar desde el pospositivismo en términos de la investigación? Que la investigación va a ser este proceso de hacer afirmaciones y luego refinar o abandonar algunas de ellas para elaborar otras reivindicaciones más fuertemente justificadas. Por ejemplo, la mayor parte de nuestra investigación cuantitativa comienza por la prueba de una teoría, ¿no? En algún texto leímos que la desigualdad estaba relacionada con el gasto fiscal, es decir, con el papel del gobierno. Entonces nosotros partimos de ahí, no apareció de la nada esta relación, sino que partimos con la teoría, ¿no? Entonces quizás, entonces nos empezamos a dar cuenta que dependía, que esta relación a lo mejor estaba mediada no solo por el Estado, pero por el tipo de Estado, de entidad federativa, por así decirlo. A lo mejor encontramos que sí existe esta relación, pero está mediada por alguna otra. Entonces nosotros vamos a ir refinando nuestras aseveraciones, ¿no? Luego, lo que nosotros tenemos, la tercera es que los datos, la evidencia y las consideraciones racionales forman conocimiento. Y entonces nosotros vamos a recoger información con instrumentos que registren las observaciones, ¿no? Hay un proceso de medición, ¿no? Entonces los datos y la evidencia se miden, ¿no? La investigación, una cuarta, busca desarrollar afirmaciones relevantes y verdaderas que sirvan para explicar la situación de preocupación o que describan las relaciones causales de interés. O explicamos nuestro problema o establecemos las relaciones causales, ¿no? Esto de la causalidad está bastante de moda y hay un montón de elementos que hay que tomar en cuenta para poder establecer la causalidad. Y hay toda una serie tanto de procedimientos y métodos para
tratar de encontrar esa causalidad, o bien procedimientos estadísticos que nos permiten hacer como pequeños experimentos. Entonces, los estudios cuantitativos, lo que nosotros queremos hacer es avanzar en la relación entre las variables y siempre vamos a tener preguntas o hipótesis. Y luego, ser objetivo es un aspecto esencial, ¿no? ¿Cómo yo puedo medir más el ruido de ese árbol, no? Entonces, voy a tener ahí mi medición, no sé qué. Entonces, eso va a ser la obsesión, ¿no? Ser completamente objetivo, eliminar el sesgo, cumplir con estándares de validez y fiabilidad. Eso va a ser una obsesión desde la investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque las preguntas casi siempre se van a querer generalizar, ¿no? Entonces, si se quieren generalizar, pues sí tenemos que tener todos esos elementos. ¿Qué pasa con los constructivistas, no? Dijimos, ¿de qué parten ellos? Bueno, ya hablamos de que los seres humanos siempre están construyendo significados. Su relación con el mundo es a partir de esos significados que es porque interpretan el mundo, ¿no? Las personas viven el mundo y lo interpretan, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, que si ustedes ven, entonces los constructivistas pues van a estar con métodos más cualitativos, van a utilizar preguntas abiertas, no van a utilizar instrumentos, y lo que van a pedir son los puntos de vista. Lo segundo es que los seres humanos se van a relacionar con su mundo y dan sentido a él en base a sus perspectivas históricas y sociales. Todos nacemos en un mundo de significado otorgados a nosotros por nuestra cultura. Entonces, una buena parte que tiene que ser un buen investigador, investigadora cualitativa, es buscar entender el contexto o el entorno de los participantes. Y entonces van y lo visitan, recopilan, recogen información de observación, hacen etnografía, hacen observación participante, todo eso porque necesitan entender muy bien el contexto, ¿no? Y incluso te van a dar mucho cuenta de que la interpretación que ellos están haciendo está basada en sus propias experiencias. No sé si ustedes han oído hablar de la autoetnografía, que también existe. Entonces, personas que hacen su autoetnografía, ¿no? Y lo que ellos establecen es que el significado es siempre social. Surge dentro y fuera de la interacción con una comunidad humana y que el proceso de investigación cualitativa es en gran medida inductivo. El investigador va a generar el significado a partir de los datos recogidos en el campo. Y tenemos, por otro lado, el sistema transformativo, ¿no? Que esto, en términos de ciencia política, es muy importante, ¿no? Esto se lleva a cabo cuando nosotros hacemos investigaciones en términos de crear una acción política, de generar un cambio, de hacer una intervención, ¿no? Entonces, los que están en este paradigma, en esta forma filosófica de ver el mundo, entonces, obviamente le van a poner como mucho centro a las vidas y experiencias de los grupos, y normalmente, como llevan este proceso de querer cambiar el mundo, normalmente dándole voz a las voces marginadas, ¿no? Entonces, van a ser los grandes temas, van a ser, pues, darle voz a los grupos que han estado restringidos, dar cuenta de las estrategias de sus resistencias y cómo se pueden subvertir estas limitaciones. Esta investigación se va a centrar mucho en las desigualdades basadas en el género, la raza, la etnia, la discapacidad, la orientación social, la clase económica, que dan relación a de poder asimétricas. Y esta cosmovisión transformativa se une a la acción política y social de estas desigualdades. La investigación transformadora utiliza una teoría de programas de creencias sobre cómo funciona un programa y por qué existen problemas de opresión, dominación y relaciones de poder. Aquí ellos muchas veces, digamos, son más pragmáticos en términos de qué tipo a veces
sí pueden utilizar métodos cuantitativos, si ustedes ven, están más del lado de lo cualitativo porque están en que quieren entender a estos grupos y mostrar y darle voz, pero no están tan peleados con utilizar métodos cuantitativos. Y luego están los pragmáticos, ¿no? Los pragmáticos, pues no están comprometidos filosóficamente, ¿no? Entonces, algunos creen que de aquí nacen los métodos mixtos porque los investigadores se pueden mover libremente entre supuestos cuantitativos como cualitativos. Ellos piensan que es una decisión individual el cómo pueden atajar cada uno de los problemas que estudian y además, por tanto, pueden elegir los métodos, técnicas y procedimientos de investigación que mejor satisfagan las necesidades y propósitos de su investigación. Entonces, dicen, pues es lo que necesita mi investigación, entonces mi visión filosófica es que mi problema está en el centro, estoy orientado completamente a la acción, ¿no? Entonces, los pragmatistas ven al mundo como una unidad absoluta, van a buscar muchísimos enfoques para recopilar y analizar la información, no se van a quedar únicamente con lo cuantitativo, cualitativo, y básicamente se van a quedar con lo que funciona en ese momento. Digamos que yo digo, es que yo lo que quiero estudiar es, o sea, piensen en cómo nosotros vivimos la pandemia y entonces en ese momento todos queríamos estudiar la pandemia, pero no podíamos salir a hacer encuestas, entonces era como, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Aquí, deme un método. Entonces, claro, había que estudiar, ¿no? Eso no significa que ser pragmático es no tener respeto por los métodos y no aprenderlos bien, pero entonces había que ver, ¿dónde podemos recolectar información? Ah, mire, por aquí puedo hacer unas entrevistas o aquí, o sea, pero más bien yo estoy centrada al problema, ¿no? Mi centro es el problema. Quiero estudiar con los efectos del COVID, ¿no? Entonces, en ese momento, hace 2 años que no podíamos salir, había que buscarlo. Eso es una postura pragmática, ¿no? Entonces, cuando se usan métodos mixtos, debemos establecer un propósito para su mix. No es mezclarlos así por así, sino que tenemos que decir, bueno, yo necesito estos 2 métodos porque me dan A y B, y se debe de justificar, ¿sí? Puede parecer ahorita quizás, porque lo estoy como resumiendo mucho, y aquí les estoy resumiendo casi todo el manual de Creswell, pero en realidad esto no significa que sean menos serios. Ser pragmático no significa no ser serio, ¿no? Digamos que tienen elementos que comparten con otras posturas del mundo, porque se va a saber que la investigación ocurre en contextos sociales, históricos, políticos, y además, los estudios de métodos mixtos pueden incluir un giro postmoderno, una lente teórica que refleje la justicia social y los objetivos políticos. Es decir, que pueden tener elementos que ya vimos de lo transformativo y de lo y de lo constructivista, ¿no? Entonces, pero también algunos pragmatistas han creído en un mundo externo independiente de la mente, o sea que también tienen elementos positivistas, ¿no? Y algunos también se hacen preguntas, pero creen que necesitamos dejar de hacer preguntas sobre la realidad y las leyes de naturaleza. Simplemente les gustaría cambiar de tema, ¿no? O sea, como esa discusión, esa encuesta que les hice del árbol y de los... un pragmatista diría, ¿y por qué me está haciendo esa pregunta? Como, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿por qué sirve? ¿No? Eso diría un pragmatista de respuesta, ¿se escucha el árbol? ¿No se escucha el árbol? Decía, pero ¿eso qué? ¿No? En términos de problema, ¿qué problema está usted investigando ahí? O sea, no, cambiemos de tema, ¿no? Entonces, se cree que el pragmatismo es donde está este gran campo de los métodos mixtos, porque abre la puerta a múltiples métodos, visiones de mundo diferentes, supuestos diferentes, así como formas de recolección y análisis de datos. Entonces, como ven, digamos que también es una simplificación poner solo 4 posturas filosóficas del mundo. A lo mejor
también, como todo en el mundo, uno a veces es pragmático, uno a veces está más centrado en lo otro, a veces es más transformador, a veces más pospositivista. Entonces, no es una cosa estática también, ¿no? Pero justamente en esa forma en cómo nos acercamos a la realidad, también van a ser las preguntas que nos hacemos. Probablemente un día ustedes se levanten y digan, ¿por qué la variable A produce la variable B? Y eso no significa que ustedes de repente se levantaron y dijeron, ay, hoy soy positivista y ya nunca más en la vida vuelvo a creer que en las construcciones y en los significados de las personas. No, sino que de repente hay preguntas que aparecen y que pueden tener una relación más clara con alguna visión filosófica del mundo. No sé si hasta aquí alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. ¿No? No veo el chat. Están pensando si son pragmáticos o positivistas. Así como en lugar del año nuevo chino, así de decir, ay, ¿qué signo chino eres? Era como, ¿qué visión filosófica del mundo tengo? Deberíamos de hacer un test así. Por mí todo bien. Bien, un test de BuzzFeed. ¿Eres positivista? ¿Pragmatista? Entonces, bueno. Entonces, hoy que ya tenemos de ese esquema de 3, donde teníamos el diseño, donde teníamos la visión filosófica y los métodos, ahorita vamos a hablar un poquito del diseño. El diseño es lo que pasa antes, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes diseños. Obviamente, yo aquí no les voy a enseñar estos porque pues aquí es análisis cuantitativo, pero sí vamos a hablar de estos dos ahorita. Entonces, en los métodos cuantitativos, bueno, un ratito porque ya me queda poquito tiempo, entonces los ejemplos los vamos a dejar para el martes y los vamos a analizar en grupo también. El jueves. El jueves. Lunes, ¿no? Ah, no, cierto, el lunes. Ay, el lunes es asueto. Bueno, lo vemos el jueves porque el lunes es asueto. ¿Qué galleta eres tú según tu visión filosófica del mundo? Ese sería un gran test, Salma. Entonces, ¿qué tipos de diseño vamos a tener? No. En los métodos cuantitativos básicamente tenemos dos tipos de diseños. Los diseños experimentales y los diseños no experimentales, ¿no? En los métodos cualitativos tenemos más, ¿no? Hay una gama, yo aquí solo puse algunos. Decía, el papá de la teoría fundamentada se murió hace poquito. Está la fenomenología, las etnografías, la investigación narrativa, hay un montón de cosas. De eso se van a dar gusto en el próximo semestre. Los métodos mixtos, hay diferentes formas de acuerdo a cómo se vayan combinando las diferentes etapas. Algunos son convergentes, porque lo que significa es que en paralelo se va haciendo lo cuanti y lo quali y converge en un análisis de esa manera. Hay algunos secuenciales exploratorios y secuenciales explicativos, ¿no? De que una secuencia va explicando la otra u otra que simplemente una secuencia explora una para definir la otra. Y los que son transformativos, incorporados o multifase, estos son ya diseños mucho más complejos que a lo mejor llevan un componente, por ejemplo, se quiere hacer una intervención en un lugar, entonces primero hago un diagnóstico completamente cuantitativo, diseño una intervención, evalúo mi intervención con lo cual y lo cuanti, luego vuelvo, o sea, puedo tener muchísimas fases. Como ustedes verán, estos son sumamente caros, muy caros. Hay que pagar lo cual y lo cuanti. Y la gente tiene que hacer quali y quanti. Son bien padres, pero exigen más, ¿no? O sea, que ven que esto pragmático que parecía como que, ay, a mí todo, en realidad ese de a mí todo es a mí todo, ¿no? Responsablemente, eso implica un compromiso muy, muy fuerte con la investigación. Entonces, ¿cómo son los métodos, digamos? En caso de los métodos cuantitativos, lo que vamos a tener es que los métodos son predeterminados. No es que ustedes me digan, mire, profe, me inventé la fórmula de la media.
no, pues ya existe, ¿no? Muchas veces ya partimos de métodos que alguien ya realizó, ¿no? Nosotros vamos a tener muchas veces las preguntas basadas en instrumentos, es decir, partimos de la información que está en las encuestas o nosotros diseñamos las encuestas en esos instrumentos. Podemos tener ya los datos de rendimiento, de actitud, datos observacionales, censales. Hay una cantidad de información que ya está. Nos vamos a centrar en el análisis estadístico y la interpretación estadística de esos datos. Digamos que eso es, ¿no? Digamos, es raro que en investigación aplicada a las ciencias sociales ustedes desarrollen un método nuevo y hagan una corrección de estimación de algo que ustedes se le inventen, ¿no? Eso probablemente lo hacen los estadísticos y los matemáticos. Ellos definen los métodos y nosotros los aplicamos, ¿no? Por el momento, ¿no? Eso no significa que no sea creativo, ¿eh? Porque nosotros en el momento de elegir, de ver, o sea, sí, es muy creativo. Luego tenemos los métodos mixtos que están aquí en medio, entonces los voy a dejar aquí. Mientras tanto hablemos de los cuales. Los métodos son emergentes porque emergen de la realidad, ¿no? Entonces, pues, les voy a contar que una vez alguien me dio una guía de entrevista que iba a ir a hacer, ¿no? Con una persona. Esa guía de entrevista parecía un cuestionario, ¿no? Entonces yo le dije, pero es que vas a ir a entrevistar a la persona, o sea, vas a ir a hablar con otra persona y hablar de su experiencia, o sea, esto es una encuesta, ¿no? Entonces, no puedes tener algo tan predeterminado como una encuesta, como un instrumento ya cerrado, ¿no? Sino que emerge, ¿no? O sea, uno tiene una guía de entrevista porque dice, bueno, tengo que tocar ciertos temas, pero claro que vas a dejar hablar a la persona y sus significados y van a emerger cosas, ¿no? Entonces vamos a usar preguntas abiertas, vamos a tener datos de entrevistas, de observación, documental audiovisual, ¿no? Ustedes van a ver que un análisis cualitativo muchas veces va a tener fotos, fotografías, imágenes, ¿no? Vamos a tener análisis de texto, es decir, del análisis de lo que han dicho, de la imagen, y vamos a tratar, eso sí, de tener, eso no significa que no sea sistemático después el ordenamiento de la información. Incluso hay softwares también para analizar la investigación cualitativa, donde vamos a ir viendo cuáles son los temas, patrones de lo que dicen. Mire, acá está el grupo de las personas que siempre mencionó esta característica, o sea, yo no se las pregunté, pero siempre salió en las entrevistas, estas están en un grupo, estas están en otro, y así. Y luego los métodos mixtos, pues vamos a tener métodos predeterminados y también métodos emergentes, preguntas abiertas como cerradas, todas las posibilidades, análisis estadístico, análisis de datos, interpretación a lo largo de todos los datos, del continuum de los datos que se crean. Si no, o sea, muchas veces aquí la clave de los métodos mixtos es que realmente se pueda hacer esa triangulación, que realmente se puedan combinar y que esa combinación no sea como, hice A, hice B y luego los puse juntos, ¿no? Sino que realmente se analicen como un continuum. Y eso es un poco más difícil. Entonces, ¿no? Aquí está en inglés porque era muy largo. Entonces, los métodos cuantitativos, ¿no? En general, el enfoque cuantitativo va a tener más, un tipo de conocimiento más cercano al postpositivista, pero no significa que solo los postpositivistas van a ser cuanti. Van a basarse más en encuestas y experimentos, preguntas cerradas, con enfoques predeterminados y datos, y vamos a tener pruebas que verifiquen la teoría o las explicaciones, ¿no? Vamos a identificar variables de estudio, es decir, que esos conceptos los vamos a trasladar a variables, y vamos a tener estándares muy claros de validad y confiabilidad, y vamos a tratar de usar métodos que son insesgados, no sesgados, y con métodos estadísticos, ¿no? Entonces eso es lo que nos basa. Ya si ustedes, por ahí les voy a pasar estos capítulos de Creswell para si alguno los quiere revisar después, porque sí, bueno, es de mis favoritos. Me gusta porque es muy específico y tiene una parte donde es muy claro de si ustedes quieren escribir una propuesta cuantitativa, una cualitativa, una mixta,
cuáles son los espacios que deben de tener y cuáles son los elementos. Entonces es muy claro en eso. El problema es que no lo he encontrado en español aún, pero es un muy buen texto. Bien, entonces, ¿y ustedes cómo eligen, no? Bueno, ¿qué tipo de preguntas tendríamos, no? Piensen, por ejemplo, si nosotros queremos identificar los factores que influyen en un resultado, es muy probable que ese tipo de preguntas estén mejor respondidas con un enfoque cuantitativo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo quiero identificar cuáles son los factores que hacen que mis estudiantes estén más concentrados durante mi sesión. Entonces, puedo hacer una encuesta, voy a identificar y numéricamente voy a identificar los factores que influyen, incluso puedo medir su influencia, ¿no? También, por ejemplo, se utilizan muchísimo los métodos cuantitativos en ejercicios de evaluación de política pública, de intervención. Nosotros vamos a ver uno, que es la prueba T, de diferencias de medias para una misma muestra en 2 momentos. Entonces, medimos a las personas, decimos, bueno, usted cuánto comía antes de la ayuda de oportunidades. Entonces los mido antes, les doy oportunidades y los mido después, ¿no? Entonces, eso es la utilidad de una intervención, porque estoy midiendo la intervención. Luego también si queremos identificar lo que mejor prediga nuestros resultados, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, y esto es en términos de lo que ustedes como científicos y como futuros politólogos y politólogas, es que a veces queremos comprender qué es lo que más determina una situación porque queremos hacer una intervención de política pública. Entonces yo digo, miren, mis estudiantes están más concentrados y el mejor predictor de todos los que yo puse es que estén bien comidos antes de la clase. Entonces mi política pública va a ser de llevarles un dulcito, ¿no? Entonces, porque ya identifiqué el mejor predictor. Entonces, yo ya voy y les llevo un dulcito y ya todos están ahí muy felices, ¿no? Entonces, porque yo quiero ¿por qué voy a querer identificar el mejor predictor? Porque yo quiero solucionar eso, ¿no? Si para mí es un problema la concentración, la mido en minutos y así, y ya identifiqué el mejor predictor, entonces yo puedo decir, bueno, si voy a poder establecer, imagínense además en el gobierno que tienen un presupuesto escaso, no sé qué, entonces a veces la intervención tiene que ser sobre lo que más esté prediciendo, ¿no? Y también si ustedes quieren probar una teoría o una explicación, ¿no? Entonces, ahí ya si ustedes quieren estudiar la democracia y entonces se ponen a leer lo que ha dicho Janina Welp y no sé qué, y entonces empiezan pueden decir, bueno, parto de estos autores y entonces estos dicen que existe una relación entre este concepto y entonces este concepto lo operacionalicé, también, y ya pongo a ver si vale para una situación específica, ¿no? ¿Y cuándo utilizarían el cualitativo? En primer lugar, por ejemplo, si ustedes tienen un fenómeno que ha sido muy poco investigado, para comprenderlo mejor, pues sí es mejor el cualitativo, ¿no? O sea, porque eso nos va a dar un insight más claro de lo que está ocurriendo, algo como demasiado emergente, muy poco, y que hay muy poca investigación, es probable que no tengamos o sea, porque en lo cuantitativo, muchas veces para poder determinar que, esto que a mí se me ocurrió, no decirles el gasto fiscal, pongo el gasto fiscal como la presencia del Estado, lo veo como gasto fiscal en términos del PIB. Pues no es una medida que yo me inventé, no es un indicador, sino que es un indicador muy utilizado. Entonces, a veces cuando se ha hecho muy poca investigación de él, ni siquiera sabemos cómo bajar esos conceptos, ¿no? Entonces, porque todavía estamos entendiendo y quizás las mismas teorías están bastante inacabadas. Entonces, lo mejor es hacer un enfoque cualitativo en esos casos. Eso mismo, en ese mismo sentido, es porque no tenemos las variables. O sea, hay tan poca teoría que no tenemos esos indicadores y no podemos bajar a las variables.
Y si el tema es nuevo, si el sujeto de estudio nunca ha sido tratado en muestras o un grupo de personas, nunca se ha aplicado, o sea, nunca nadie ha entrevistado a nuestro sujeto de estudio, entonces no sé si lo mejor es empezar con un método predeterminado que no nos da la variabilidad para realmente saber lo que está diciendo, ¿no? Y mixto es cuando cualquiera de estos da una versión inacabada del problema de investigación y se asume que esos dos tipos de datos nos van a dar un continuum de datos que nos va a proporcionar la mejor comprensión de nuestro enfoque, de nuestro problema de investigación. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Entonces, si ven... todo bien. Bien, entonces depende de lo que nosotros queremos, de cómo surge el problema, de cómo abordamos el problema, de cómo nos preguntamos sobre la realidad, el enfoque que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, no, por eso yo les decía, o sea, si yo a veces me hago preguntas que aunque yo soy buenísima para lo cuántico, para todo, yo digo, no, pero es que eso no me lo da la base de datos, ¿saben? Bye. O sea, para esto, quali o quali, ¿no? Entonces, ¿cómo elegir, no? Uno, la experiencia personal, ¿no? Aquí yo los voy a capacitar, ¿no? Entonces, digamos que la idea es que ustedes tengan más chances de elegir, entonces que eso esté saldado, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes son buenos para la estadística, pues o sea, uno se va a verter para eso. Hay personas que son buenas escribiendo o para hablar, ¿no? Pues ahí se van. Y el investigador de métodos mixtos es un ser extraño que tiene que ser bueno para las dos cosas, ¿no? Entonces es ahí un poco complejo, ¿no? Yo la verdad es que tuve así un trauma, pues tenía más o menos su edad y me mandaron a hacer una encuesta a una comunidad. Llego a la casa, estábamos haciendo un trabajo de desarrollo económico en una comunidad, llego a la casa y imagínense, yo así, 20 años, ¿no? Chiquitita, ¿no? Y llego y la primera casa que toco y de, hola, venimos aquí, estamos haciendo una investigación. Y la señora se me tira encima y empieza a llorar porque me dijo que se acaba de enterar que se acaba de morir su marido. No, bueno, muchachos, ¿cómo les explico yo que con lo cual y quedé un poco traumada, ¿no? Entonces, porque así, o sea, y yo ya, o sea, no pude hacer nada, o sea, me congelé, me quedé ahí hablando con ella un buen rato y así, o sea, entonces, es la experiencia personal, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que claro, ¿no? Yo después de esa experiencia personal, creo que sí fue un parteaguas de por qué me fui más a lo quanti, ¿no? Pero también he hecho quali, lo superé, sí, se supera, pero pasa, ¿no? Otro gran tema es la audiencia, ¿no? ¿Hacia quiénes ustedes van y esto quizás en términos, ahorita ustedes son libres como el viento, peligrosos como el mar, en la facultad ustedes podrían elegir, ¿no? Qué tipo de audiencia tienen, ¿no? Pero a veces sí la audiencia, cuando ustedes sean unos grandes consultores o algo así, va a depender de quién los esté financiando, ¿no? Y bueno, me voy a quedar allí porque ya faltan 10 minutos. Y entonces en la siguiente clase vamos a ver ejemplos de papers cuantitativos, cualitativos de ciencia política. Y vamos a ver la estructura, vamos a ver en esos abstracts y vamos a identificar estas cosas que hemos visto, las preguntas de investigación, los métodos que señalan, y luego ya nos vamos a concentrar en los diseños de investigación ya específicos de lo cuantitativo. Vamos a hablar de los diseños experimentales y no experimentales, y también vamos a ver ejemplos de artículos que señalan esas diferencias, y que entonces ustedes ya cuando vean la literatura, no solo la vean en términos de, sino que uno ya después cuando lee para una revisión de literatura,
tiene que tener esta mirada donde no solo vemos los resultados ni los hallazgos, sino también la metodología utilizada, ¿no? Porque eso nos va acomodando también mucha de la información y de las limitantes y de lo que es, hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, esa es la idea de lo que vamos a hacer estos días. Entonces, en la siguiente clase, que es el jueves, sí ya nos vamos a dividir en grupo y yo les voy a dar los artículos para que ustedes vayan revisando las cosas. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? Creo que no, profesora. Bien, entonces voy a detener la grabación y nos vemos el jueves y tengan muy feliz puente. Gracias, igualmente. Bye, Gracias, maestra. Buen puente. Igualmente, profesora. Gracias, profesor.